En este video vamos a elaborar un espectro de respuesta para Guatemala utilizando la norma de AGIES NSE 1, 2 y 3. La norma 1 habla acerca de las generalidades, administración de las normas y supervisión técnica de obras. La NSE 2 habla acerca de demandas estructurales y condiciones de sitio, y la NSE 3 es respecto al diseño estructural de edificaciones en general. Estas normas tienen una actualización con fecha 15 de julio de 2020, ya que la edición salió en 2018, pero la actualización está el 15 de julio de 2020. Si en algún momento esta norma se vuelve a actualizar, simplemente de revisar la estructura de la nueva actualización y corregir el espectro de respuesta en donde sea necesario, pero la estructura es la que tendremos en este video. Vamos a comenzar abriendo una hoja de Excel. El trabajo que tendremos acá pues se va a hacer una hoja de cálculo. Empezamos escribiendo lo que vamos a trabajar, que es un espectro de respuesta. Algunos también le llaman un espectro de diseño, pero hay una diferencia entre los dos. Aquí nosotros vamos a darle la respuesta de la estructura del suelo. Y para empezar, pues tenemos que definir primero en dónde nosotros necesitamos obtener el espectro, o en dónde nosotros necesitamos la aceleración espectral. Y por ejemplo, para este momento vamos a definir un municipio. También vamos a definir un departamento. Esto solo es para tener la información un poco más clara. Además, vamos a tener que tener desde el inicio una clasificación de obra, porque todas las estructuras tienen que tener una clasificación de acuerdo a su función y a su categoría con base en la carga de ocupación. También tenemos el tipo de suelo, o también en algún momento en la norma de AGIES se le conoce como clase de sitio. También nosotros tenemos por acá que colocar algunos parámetros esenciales que vamos a comenzar a obtener de la norma, pero para comenzar nosotros vamos a definir primero estas tres características y ya después comenzamos a dar las siguientes. Si nos vamos a la norma NS1 y vemos el índice general, podemos observar que hay un apartado, hay un capítulo específico para la clasificación de obras. La demás información es importante, pero vamos a ir directamente a la parte práctica, que es la elaboración directa del espectro. Por eso aquí donde dice clasificación de obras, que es el capítulo 3, es donde nosotros nos vamos a detener para revisar los detalles estructurales que le daremos al modelo. En este momento el capítulo 3 habla acerca de la clasificación de las obras. En esa parte hay generalidades sobre la categoría ocupacional, y entonces todas las obras pueden tener alguna de estas categorías: categoría 1, 2, 3, 4, y también existen las clasificaciones múltiples, que pueden ser las que aparecen por acá, y hay un método para clasificarlas. Pero rápidamente nosotros tenemos por acá las obras utilitarias. Son las que albergan personas de manera incidental. Se nos indica aquí que no tienen instalaciones de estar, de trabajo, o no son habitables. Obras auxiliares de infraestructura nada más. Además pertenecen a esta categoría estos tipos de obras: instalaciones agrícolas o industriales de ocupación incidental, bodegas, obras auxiliares de redes de infraestructura, no las principales sino las auxiliares. Para este tipo de obras y le llamamos utilitarias. También nosotros tenemos las obras ordinarias.
hay que notar que para la categoría 1 no tenemos un número máximo o mínimo de ocupación de personas. Sin embargo, en la categoría 2, que es ordinaria, ya tenemos la cantidad de personas como máximo con la que se puede diseñar la obra ordinaria. Tenemos que son las que no están en las categorías 1, 3 o 4 y tienen una carga de ocupación inferior a 300 personas. Esto basándose en la tabla 3.1.7-1 de esta norma que ya voy a mostrar. Además, tenemos edificaciones con cargas de ocupación entre 300 y 350, pero para esto se deberán cumplir con los lineamientos de categoría importante. Hay un factor KD que ya lo especificaremos en la NSE 2 que podrá interpolarse linealmente si nosotros lo requerimos. Para el caso de la categoría 3, que son obras importantes, son las que albergan o pueden afectar a gran cantidad de personas, aquellas donde los ocupantes están restringidos a desplazarse, las que prestan servicios importantes pero no esenciales. Aquí nosotros tenemos algunos tipos de obras que entran en esta categoría: obras y edificaciones gubernamentales no esenciales. También tenemos edificios educativos y guarderías públicas y privadas, instalaciones de salud públicas, garajes y de vehículos de emergencia, prisiones, museos, edificaciones con carga de ocupación mayor a 350 personas, calculada con los factores de la tabla mencionada. También graderíos al aire libre con una carga de ocupación indicada en la tabla, y obras de infraestructura que no sean esenciales, incluyendo en este caso subestaciones eléctricas, líneas de alto voltaje, circuitos principales de agua, drenajes, puentes de carreteras, centrales de comunicaciones. Ya es un poquito más importante que el anterior, por esa razón es que pues ya se tiene un número fijo de ocupación de personas y también algunos detalles importantes de qué estructuras no pueden entrar en otra categoría sino considerarse como mínimamente importantes. Además, en la categoría 4 nosotros tenemos las obras esenciales. En esta categoría son las obras que deben permanecer en operación continua durante y después de un siniestro. Y aquí se incluyen estas: instalaciones de salud, con servicios de emergencia, de cuidado intensivo, instalaciones de defensa civil, bomberos, policía y comunicaciones, centrales telefónicas, de telecomunicación y radiodifusión, aeropuertos y demás, los que aparecen en esta parte. En este momento lo que tenemos que tener claro es que esta es la forma en que nosotros podríamos calcular la carga de ocupación. ¿Qué es la carga de ocupación? Es el número de personas que tendrá la estructura. En este caso, pues los 350 personas para una obra importante o las 300 para una obra ordinaria. Por eso, si lo revisamos, en esta parte dice carga de ocupación es igual a la suma del área bruta de piso entre el factor de carga de ocupación. Ahora bien, el factor de carga de ocupación es un número estadístico que se encuentra en la tabla mencionada anteriormente, 3.1.7-1, y aquí nosotros tenemos algunas especificaciones para algunas áreas donde ya se tiene la clasificación mínima y el factor de carga de ocupación en metros cuadrados por persona, o cuántos metros cuadrados necesita una persona en ese tipo de obras. Nosotros tenemos salones con asiento fijo, cada persona tiene que tener 3.15 metros cuadrados. Esta es una obra ordinaria. Pero si nosotros utilizamos alguno de estos factores, por ejemplo, y tenemos nuestra área bruta de piso, supongamos que es un edificio con ambientes de 6 por 6 metros, pues 6 por 6 es 36 y lo dividimos entre 3.15. Vamos a habilitar la calculadora por acá. Para el piso 6 por 6 y lo dividimos entre el factor de carga de ocupación. Tenemos 11.43 más o menos.
aproximamos a 12 y serán 12 personas en ese piso. Pero nosotros tenemos que considerar el área total del piso, no solo de un ambiente, entonces por eso la cantidad de personas puede aumentar por nivel. Bueno, eso podríamos especificarlo en otro video, podríamos mostrar esos detalles en otro video, pero esencialmente para este ejemplo que nosotros vamos a tener por acá, vamos a clasificar, tenemos que dar una clasificación a la obra que queremos diseñar y que se va a encontrar en el municipio que tendrá nuestro espectro. Por eso vamos a utilizar una obra ordinaria, que es la que regularmente nosotros vamos a encontrar en edificaciones de menor envergadura. Así que si nos vamos por acá, la clasificación de la obra para nuestro ejemplo será ordinaria. Muy bien, vamos a utilizar el municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, y nos tenemos que dirigir a la norma NSE2, que ya tiene las demandas estructurales y condiciones de sitio para el municipio que nosotros acabamos de seleccionar. Tenemos que ir hasta la parte del apéndice, del anexo, perdón. En este anexo, el A, aparece el listado de amenaza sísmica y velocidad básica del viento por municipio. Aquí nosotros tenemos el número del municipio, el departamento, y tenemos 5 tipos de suelos. También tenemos la velocidad básica del viento, esto es para calcular la presión tributaria del viento en la estructura, dependiendo del municipio o dependiendo de la ubicación de la estructura, pero por el momento solo vamos a utilizar la parte de amenaza sísmica. Así que tenemos que ir a la letra G de municipio, porque eso está en forma alfabética, y en el número 78 nosotros tenemos el municipio seleccionado. Tenemos Guatemala, y estas son las características de amenaza de sitio que podemos usar. Regularmente el tipo de suelo lo define un estudio de suelos realizado por un ingeniero geotecnista o alguien especializado en la materia. Después eso se presenta en un informe y ya el ingeniero civil regresa a esta tabla y selecciona los parámetros de amenaza sísmica para el tipo del suelo. Para este caso, como es un ejemplo académico, vamos a utilizar el suelo de tipo C, que es un promedio entre los 5, y también es el que regularmente aparecerá para estructuras en la ciudad de Guatemala. Estos son los valores que vamos a copiar, pero esencialmente empezamos con esta cantidad IO. Vamos a anotarla en nuestro Excel. El tipo de suelo o clasificación del suelo o el tipo de sitio es C. Vamos a escribir también el índice de sismicidad, que para nuestro caso es 4.1, la ciudad de Guatemala. Y también vamos a copiar estas tres características, que es 1.53, 0.68 y 2.69, en esta parte de la tabla de Excel que estamos construyendo. El primer valor es SCR, el segundo valor es S1R y el tercer valor es TL. Bien, como es un ejemplo académico, vamos a tratar de dar la mayor cantidad de rasgos y características a la explicación, pero podemos profundizar más en esto en un próximo video. ¿Qué tenemos por acá? Pues primero 4.1 es el índice de sismicidad. Vamos a ver en la parte del índice
nosotros tenemos en el capítulo 4 los aspectos sísmicos, y lo primero que tenemos que observar es que hay un índice de sismicidad. En Guatemala nosotros estamos expuestos, o estamos rodeados más bien, por 3 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la placa de Cocos y la placa de Caribe. Por eso en Guatemala se tiene un mapa de zonificación sísmica en donde estadísticamente se ha tenido o se han mostrado mayores o menores intensidades sísmicas, que este es el mapa de zonificación en Guatemala, y se ha clasificado con un índice de sismicidad de esa intensidad desde 2 a 4.2 como el más intenso. Como estamos utilizando la ciudad de Guatemala, que se encuentra por acá, en promedio nosotros vamos a tener un índice de sismicidad de 4.1, pero en la tabla del anexo que acabamos de ver se especifica más con mayor detalle. Entonces, si regresamos a la primera parte del capítulo 4, pues dice que tenemos que tomar en cuenta el índice de sismicidad, que es la intensidad o la magnitud de los sismos en esa región, y varía en este caso en Guatemala de 2 a 4 o 4.2, y para eso pues podemos utilizar la tabla anterior. Así que ese es el índice de sismicidad, es de alguna manera la intensidad de los sismos en esa región, en este caso el municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. También tenemos el valor SCR, que nosotros lo encontramos en la tabla A1 del anexo, y estos son los parámetros básicos. Los parámetros básicos SCR y S1R se encuentran en esa parte. Aquí en el comentario 4.5.1a aparece lo que significan esos dos valores. Primero nosotros tenemos que SCR es la ordenada espectral de periodo corto en roca, pero eso, por eso la R. Después S1R es la ordenada espectral con periodos de 1 segundo también en roca. ¿Sí? Aquí es en el basamento de roca en el sitio de interés. Ambos parámetros están exentos de la influencia del suelo que recubre el basamento, es decir, SCR es la aceleración espectral de periodos cortos en roca y S1R es la aceleración espectral con periodos de 1 segundo en roca. Entonces regresamos al anexo A1 y buscamos nuevamente el municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. En esta parte ya hemos seleccionado, después de tomar en cuenta un estudio geotécnico del lugar, un valor para la aceleración espectral de periodos cortos en roca, 1.53 por acá, y también tenemos una aceleración espectral para un periodo de 1 segundo en roca, 0.68, y luego el periodo TL, que es un periodo que vamos a definir más adelante, es de 2.69 segundos. Entonces vamos a colocar unidades de medida por acá, esto está en segundos, y esto es un porcentaje de la aceleración gravitacional, que recordamos el valor estimado como promedio es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración de la gravitacional. Listo. Con esto ya tenemos los primeros parámetros útiles para comenzar a hacer el espectro de respuesta. Y regresamos entonces al capítulo 4 y vamos a ir por partes. A continuación nos corresponde dar un nivel de protección sísmica. Pues el nivel de protección sísmica lo obtenemos a partir de la clasificación de obra y el índice de sismicidad, que nos proporciona dos valores que nos van a hacer más adelante. Primero, nosotros tenemos que ver el nivel de protección sísmica, o qué tan importante es la protección
que se le tiene que dar a la estructura que se va a diseñar de acuerdo con su clasificación y el índice de sismicidad. Para este caso nosotros tenemos una clasificación ordinaria y un índice de sismicidad de aproximadamente 4. Por esa razón el nivel de protección sísmica es D. Entonces escribimos por acá, vamos a dar un espacio, nivel de protección sísmica D, pero eso implica otra cosa, que tenemos una probabilidad de exceder el sismo de diseño, y este sismo de diseño es 10% en 50 años. A partir de esto nosotros podríamos pensar en un periodo de retorno. Por ejemplo, si el tiempo, así como lo indica la norma, de 10% en 50 años y la probabilidad de exceder el sismo de diseño, 10% en 50 años, ponemos por acá el 10%, en 50 años aproximadamente se tendrá un periodo de retorno del sismo con el que estamos diseñando de 500 años. Muy bien, esta es la fórmula logarítmica que se usa utilizando las probabilidades para obtener el periodo de retorno de un sismo. Pero si nosotros regresamos a lo que nos interesa, pues simplemente vamos a copiar esta información, 10% de 10% en 50 años. Esa es la probabilidad de exceder el sismo de diseño. Ya tenemos la clasificación del sitio, eso es a partir de la tabla anterior, y nosotros vamos a clasificar ahora los sismos como básico, severo, extremo o mínimo. Nosotros, como tenemos un número de probabilidad para nuestro ejemplo, estamos utilizando 10% de probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años, por eso nuestro sismo será básico. Vamos a regresar al Excel y vamos a colocar acá sismo básico. Después voy a cambiar el lugar de este nombre porque lo tengo que colocar en donde corresponde, pero regresando a la norma podemos ver que un sismo severo es el que tiene 5% de probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años. Si regresamos al Excel, 5% en 50 años es un sismo que tiene periodo de retorno de 1000 años, o sea, tarda 1000 años en regresar, en volver a aparecer ese sismo. Si hablamos de un extremo, tiene 2% de probabilidad de ser excedido en 50 años, eso es más o menos un sismo que retorna cada 2500 años, 2%, listo, ahí estamos, 2500 años. Y un sismo mínimo, esa es la reducción del sismo básico, o sea, del básico podríamos pasar a un mínimo, que solo se permite en los casos de excepción especificados en estas normas, incluyendo obra utilitaria, que recordemos la obra utilitaria no es ocupacional, y algunos casos de readecuación sísmica de obra existente. Bien, para este caso usaremos un sismo básico. Ya tenemos los primeros dos parámetros, SCR y S1R, que tienen que ser mayores, bueno, en caso de ser mayores, perdón, a 1.5 G, y los parámetros se requieren para una obra de categoría 1 o 2 de 5 niveles o menos, se pueda consultar la NS3 que no hemos visto para verificar ese valor de SCR, que es un ajuste que se tiene que hacer. Muy bien, entonces vamos a calcular los valores SCS y S1S, que es un ajuste por clase de sitio. En Guatemala, antes de esta norma, de esta versión del 2018 y su actualización 2020, el espectro que se utilizaba era probabilístico, ahora es determinístico. Por eso es que los valores FA y FB que vamos a utilizar han cambiado. El valor de SCR y S1R tiene que ser ajustado con los valores de la clase de sitio. FA es el coeficiente de sitio para periodos de vibración corto,
y FB es el coeficiente de sitio para periodos largos. Entonces acá hay que considerar que pues ya tenemos algún tipo de amortiguamiento. Entonces el amortiguamiento nominal es del 5% para nuestras estructuras. También nosotros vamos a tener ajustes por intensidades sísmicas especiales. Los valores NA y NB también se obtienen de las tablas que ya voy a mostrar, y al ser un espectro totalmente determinístico, pues todos estos valores se convierten en 1 para FA y para FB. Para nuestro caso, como nuestra clase de sitio, si lo queremos hacer al pie de la letra, la clase de sitio es C, tipo de suelo, C, y nuestro índice de sismicidad es 1. Entonces haciendo o leyendo la tabla doble entrada es de 1. Entonces el valor de FA es 1. También para FB, clase de sitio C, índice de sismicidad 4.1, el valor que vamos a usar es 1. De la misma manera, los valores de NA y NB pues dependen del tipo de fuente, pero también valen 1 en todos los casos. Ya veremos más adelante. Muy bien, entonces voy a definir por acá estos valores FA y FB. Para comenzar vamos a hacer un poquito más de espacio por acá. Tenemos los valores FA y FV, que son adimensionales. Para los dos casos es 1. También los valores de NA y NB. El de NA corresponden al ajuste que se le tiene que hacer. Los que tienen A corresponden al ajuste que se le tiene que hacer al periodo, a la aceleración espectral de periodo corto en roca, y los valores FB y NB corresponden al ajuste que se le tiene que hacer a aceleración espectral con periodos de 1 segundo en roca. También valen 1, pero vamos a definir aquí algo que nos puede complementar esta información, que es la fuente sísmica. Y aquí pues es una letra nuevamente, que es importante porque si lo trasladamos, si toda esta información la trasladamos a un programa de análisis estructural, nos solicita esta fuente sísmica. Así que bueno, antes de empezar a hacer otros cálculos que también aquí aparecen, voy a ir a esa clasificación que es 4.6.2-1. el tipo de fuente sísmica. El tipo de fuente puede ser A, B o C. Aquí las fallas geológicas capaces de generar eventos de gran magnitud y con alta tasa de sismicidad se clasifican como A. Las fallas geológicas que no son A ni C se clasifican como B. Y las fallas geológicas incapaces de generar eventos de gran magnitud y que tienen baja tasa de sismicidad tienen un valor de C. Para nuestro caso, Guatemala está en el municipio de Guatemala, específicamente el departamento de Guatemala, está aproximadamente en el centro de las tres fallas geológicas. No es que rodean a Guatemala, no está específicamente cerca de alguna de las tres fallas, pero podríamos considerar en algún momento una fuente sísmica A, que es una falla geológica capaz de generar eventos de gran magnitud, aunque debemos leer esta nota: la zona de subducción, que es debido a la placa de Cocos, no debe considerarse en esta clasificación debido a la distancia a la fuente. Así que como no estamos cerca de las fallas geológicas, podemos elegir como un ejemplo académico el tipo de fuente B. Esto lo tiene que definir también un ingeniero geotécnico en el tema. Muy bien, entonces para este caso vamos a colocar B. Y regresamos. Ok, ya que tenemos los valores, tenemos que
bueno, ya clasificamos el valor de FB y FA. Entonces a partir de esta fuente sísmica o del tipo de fuente sísmica vamos a definir los valores de NA y NB para periodos cortos y largos de vibración, ¿sí? Muy bien, entonces en este caso el tipo de fuente va a ser B, y para la distancia horizontal más cercana a la fuente, que es mayor a 10 kilómetros para Guatemala, es 1. Y en este caso para NB también tipo de fuente sísmica B, para mayores de 15 kilómetros, que eso sucede así, para la ciudad de Guatemala es de un 1 también. Entonces si vamos al Excel, tenemos 1 para NA y 1 para NB. Ahora sí, podemos regresar y calcular el valor SCS y S1S. Aquí está. No vamos a calcular este primero porque pues es automáticamente esto. Sí, simplemente esta forma es la completa porque ya tiene las intensidades sísmicas especiales ajustadas. Entonces pues nos va a quedar igual, pero anteriormente, previo a la actualización del 2018, pues sí se tenía una diferencia importante. Muy bien, entonces tenemos la aceleración espectral de periodos cortos en roca por FA y por NA, y lo mismo vamos a hacer para S1R y lo convertimos en S1S. Es el mismo valor, así que tiene que tener la misma unidad de medida, que es G, o mostrarse como un porcentaje de la aceleración gravitacional. Ahora bien, el siguiente paso es empezar a definir los periodos, y tenemos un periodo de vibración de transición. Este periodo de vibración de transición separa los periodos cortos de los largos. Entonces vamos a poder ver en una gráfica en donde se tienen aceleraciones espectrales altas y bajas, o donde comienza a disminuir. Entonces aquí hacemos el cálculo de S1S entre SCS, los que acabamos de obtener. Entonces tengo TS es igual a S1S entre SCS. Regresamos, S1S entre SCS, listo. Y esto está en segundos. Vamos a mantener para todos los cálculos 3 decimales. También vamos a calcular el otro periodo, que es el periodo T sub 0, que define el inicio de la meseta para periodos cortos. Esto lo vamos a ver en la gráfica, pero es donde inicia, es el periodo en donde inicia a la cresta, o donde inicia el aumento en la aceleración. Entonces tenemos 0.2 o el 20% del TS, tenemos 0.2 por TS, es donde inicia, decimos, la cresta o la meseta del espectro, y se tiene la mayor aceleración espectral. Listo. Ahora vamos a definir también un factor KD que me da la probabilidad nominal de ocurrencia de los sismos de diseño. Ya hemos dicho que nuestro sismo es ordinario, entonces aquí ya lo tenemos. Por eso es que ahora sí, voy a juntar este periodo con los otros dos periodos que acabamos de calcular, y como es un sismo básico, ahora sí ya puedo colocar acá el valor KB, que me permite definir o que me muestra qué tipo de sismo tenemos. Como es un sismo ordinario o básico, le podemos decir, el factor KD es de 0.6, 0.66. Este valor KD está adoptado de la norma ASCE y pues corresponde a un ajuste que se hace dependiendo de la probabilidad de incidencia de un sismo en el suelo. Y pues aquí en el comentario 4.5.5 está el resumen de cómo se obtiene este valor KD a partir de esa norma, basándose en la norma ASCE.
7. Muy bien. Mientras más importante sea el sismo, o mientras más grande sea el sismo o severo, el número aumenta, exceptuando al mínimo. Aumenta, y conforme aumenta, pues la estructura va a tener mayores aceleraciones espectrales y va a ser más cara cada vez. Ahora bien, vamos a calcular los parámetros últimos SSD y S1D. En este caso, estos parámetros del espectro se calibrarán a la probabilidad estipulada, y por eso hacemos el valor SCS y S1S, siempre haciendo referencia a periodos cortos y a periodos de duración de 1 segundo. Entonces aquí tenemos el KD, que es la probabilidad de excedencia de un sismo, por el valor de SCS, y luego igual acá el valor KD por el valor de S1S. Todo esto también en unidades de medida de G, que es la aceleración gravitacional. Muy bien, estos son los espectros de diseño, y ya con eso pues podemos empezar a diseñar y elaborar nuestro espectro con una figura. En realidad pues nosotros ya tenemos lo esencial. Ya podemos ver que pues este SSD es el valor más grande que vamos a tener en el espectro, pero también antes de empezar a hacer la gráfica vamos a calcular la aceleración máxima del suelo y una componente vertical del sismo de diseño. Entonces por acá vamos a colocar la aceleración máxima del suelo de diseño, que es el 40% del SSD, también en unidades de medida de G, y en la aceleración vertical de diseño, que es el 20% del SCS. Listo. Ahora sí, ya podemos elaborar un espectro genérico probable, y dice que cuando se puedan utilizar los espectros genéricos de diseño, las ordenadas espectrales SA de T para cualquier periodo de vibración T se definen con las siguientes expresiones. Esta es una función a trozos, función por partes, función por tramos, que podemos trazarla en Excel a partir de unas condicionantes, pero primero nosotros tenemos que hacer o colocar por acá los valores que vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos la aceleración espectral en términos de G. Muy bien, vamos a empezar a darle significado a nuestros cálculos anteriores. Voy a comenzar teniendo un periodo 0, y a ese periodo le voy a sumar 0.05 segundos. ¿Por qué? Pues porque tengo que basarme en los periodos que yo calculé hace un rato. El periodo de inicio MZ es de 0.089. Podríamos empezar con ese, inclusive podríamos solo copiar y empezar con ese periodo. Sin embargo, para tener periodos uniformes, entonces voy a tener el anterior más 0.05. Listo. Y entonces con eso vamos a extendernos hasta 2. El espectro puede ser más pequeño, puede ser más grande, pero para este caso vamos a mostrarlo así. Y empezamos a colocar aquí la función por partes, pero para esto vamos a hacer un corte, una captura de pantalla, y con esta captura de pantalla pues empezamos a hacer el ingreso de las partes. Empezamos con si el periodo, este periodo t es el variable, si el periodo t que tenemos por acá es menor que el t sub 0, el t sub 0 es el periodo de inicio de MZ, vamos a fijarlo con F4 o simplemente colocándole los símbolos de dólar, coma. Mi Excel dice coma. Hay algunas hojas de cálculo que solo permiten punto y coma o 2 puntos. En este caso
es una coma. Si el periodo de B37 es menor que el de T sub 0, entonces se tiene que hacer este cálculo, que es el SCD. El SCD, lo vamos a hacer una corrección por acá. Este es SCD y este es S1D. Sí, así lo indica la norma. Aquí está. Ahora sí, si el periodo 0 es menor que el periodo de inicio de meseta, entonces tenemos que multiplicar SCD por, vamos a fijar primero SCD, por 0.4 más 0.6 por el periodo que se encuentra en B37, que es el periodo de mi tabla, de la tabla de valores que estoy construyendo, entre T sub 0, que es el periodo de inicio de meseta. Y eso lo voy a fijar el T sub 0. Muy bien, si se cumple esa condición, bueno, cerremos primero. Si se cumple esa condición, pues que lo calcule, y si no, pues vamos a hacer otro cálculo. Aquí tenemos una doble condicional, entonces voy a comenzar diciendo y comienzo escribiendo T sub 0 es menor que ese periodo. Entonces T sub 0 lo voy a fijar, es menor que el periodo en B37. Listo, hacemos una coma, esa es la primera condicional, y B37 es menor que TS. Yo sé que aquí dice menor igual, pero vamos a mantener solo menor que. B37 es menor que TS. TS lo fijamos. Listo. Cerramos el primer paréntesis. Ya está. Y entonces ahora sí podemos seguir con nuestra condicional. Hacemos una coma. Y si se cumple esa primera condición, que el periodo de la tabla de valores está entre el periodo de meseta, de inicio de meseta, y el periodo de cambio de periodos cortos a largos, entonces vamos a colocar el valor, o que se coloque el valor de SCD. El valor SCD es este, lo fijamos, coma, y si no, vamos a ingresar otra condicional, si abrimos paréntesis, y como es una doble condicional, otra vez y empezamos. TS es menor que T. TS, vamos a ponerlo por acá, TS lo fijamos, es menor que el que yo tengo en B37, que es donde empieza mi tabla de valores, coma. Ahora el T es menor que TL, entonces T, que es B37, es menor que el TL, y el TL lo fijamos y cerramos la condicional. Y ahora estamos en la condicional sí, escribimos coma, y si es verdadero o si el periodo se encuentra entre TS y TL, pues que calcule estos valores, S1D entre T, y S1D vamos a ponerlo por acá, lo fijamos y lo voy a dividir entre B37. Bien, es cierto, S1D entre T tiene que ser menor o igual que SCD, pero si lo fijamos, no voy a usar esa condicional, porque si nos fijamos, S1D ya es menor que SCD, y al dividirlo entre el periodo de la tabla de valores va a ser aún más pequeño. Por esa razón no lo vamos a utilizar y estamos seguros de que eso se cumple. Listo. Entonces ya le di el valor verdadero. Ahora vamos a darle el valor falso, y el valor falso es esta segunda parte. Tenemos por acá S1D por TL entre el periodo de la tabla de valores al cuadrado. Entonces tenemos S1D, lo fijamos, por TL, voy a hacerlo primero, la multiplicación primero, por TL entre el valor de B37 al cuadrado, y cerramos por acá. Ahora cerramos la condicional, cerramos la otra condicional y cerramos la tercera condicional, y listo. Ya tenemos el primer valor, y observamos que pues el primer valor es la aceleración máxima de diseño,
el segundo valor ya es 0.74, que no corresponde a ninguno de estos, a ninguno de estos dos, pero cuando empezamos a aumentar ya empieza a aparecer el 1.098, que es el valor de SSD, ¿sí? Ahí está. Entonces primero este valor, el 0.44, se calculó con esa primera parte porque es menor que t sub 0, t sub 0 es 0.089. Aquí todavía se sigue usando esa primera fórmula, pero cuando llega a superar los 0.089 ya automáticamente se coloca el valor de SSD, que es lo que dice la segunda parte de la función. Bueno, así podríamos analizar cada una de las secciones, pero la idea es simplemente tener la tabla completa. Vamos a asignar por acá 3 decimales y pues con esto ya tenemos una tabla de valores que me permite evaluar el comportamiento de la aceleración espectral del suelo. Así que vamos a colocar una gráfica, vamos a insertar una gráfica de dispersión con líneas y puntos. Vamos a seleccionar los datos, vamos a agregar una serie. El nombre de la serie es espectro de respuesta. X, los valores X son los que aparecen en el periodo, y ahora los valores de la aceleración espectral van en los valores de Y. Listo, y aceptamos. Y con esto pues ya tenemos el espectro de respuesta graficado para la ciudad de Guatemala, considerando una clase de sitio C y también una clasificación de obra ordinaria y una fuente sísmica tipo B. Todas esas características las tiene que definir, como mencioné al inicio, un ingeniero geotécnico o geofísico. Y en esta parte pues vamos a asignar títulos a los ejes. Entonces aquí vamos a tener aceleración espectral en función del periodo, pero en términos de la aceleración G. Y aquí abajo nosotros tenemos el periodo en segundos. Y con eso pues terminamos el espectro. Ahora bien, nosotros podríamos hacer un cálculo diferente. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un sismo severo con un valor de probabilidad nominal de 0.80? Tenemos por acá 0.8. Entonces el valor de la aceleración máxima ahora es 1.22, ya creció a 1.22. Antes estábamos por acá. Entonces el espectro estaba inicialmente por acá, ¿sí? Si nosotros ahora le colocamos el valor más alto, que es para un sismo extremo con un periodo de retorno de 2500 años, colocamos aquí 1 y observamos que llegó a 1.53, supera la aceleración del espectro anterior, que empezaba por acá y termina más o menos por aquí, y el otro espectro, el inicial, que empezaba aquí, me pasé, que empezaba por acá y terminaba en 1. Entonces hay que ver que dependiendo de la probabilidad de excedencia del sismo y de la cercanía a una fuente sísmica, pues el espectro va a ser modificado. También, si nosotros cada vez colocamos un IO más cercano a 2 con valores SCR y S1R correspondientes a una clase de sitio E o F, perdón, D o E, que son las más contraproducentes, pues la cresta se estira,
¿verdad? Y entonces vamos a tener aceleraciones máximas por mucho más tiempo y eso es perjudicial para la estructura. Listo, con esto terminamos el espectro de respuesta completo.